Muy buenos días. Buenos días. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan y nos explicaron el día viernes el capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos. Pues decía Sebastián que Martín Lutero escribió que era la oración más excelsa, ¿no? Más hermosa que pudo haber. Cuando Jesús ora por sus discípulos y también por nosotros que somos sus discípulos. ¿Cómo llama Jesús a Dios, a nuestro Dios? Padre. Padre bueno, Padre Santo y Padre justo. Pero siempre lo llama Padre, ¿eh? Con una intimidad muy fuerte, como sabiendo que Él era su Hijo, que de Él procedía. Y como si nos hablara el Espíritu Santo en el versículo 1, por favor, en el 2, ¿quién me lo lee? Del capítulo 17. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Como que le has dado potestad. ¿Quién habla? El Espíritu Santo, ¿eh? El Espíritu Santo está hablando con el mismo Padre. Dice, ¿me lees el 3, Claudia, por favor? Sí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Espíritu Santo, a través de los labios de nuestro amado Jesús. Así el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene, ¿verdad? A tener esa relación íntima. Jesús, ahora sí habla Jesús: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La primera parte nos decía Sebastián que era la intimidad de Jesús. Le hablaba el Hijo al Padre como añorando aquel tiempo antes que el mundo fuese. Versículo 10, ¿quién me lo lee? Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Todo lo que poseo es tuyo, y lo que tengo es tuyo. Así es la humildad. Sí. Nada tenemos, ¿eh? Todo le pertenece al Padre. Dice que a él ninguno perdió excepto el hijo de la perdición, ¿verdad? Versículo 14. ¿Quién me lo lee? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo. ¿Qué nos dio Jesús? ¿De quién es la palabra? Del Padre, ¿verdad? Le he dado tu palabra. Y luego hace una petición por nosotros, muy, muy hermosa. 17. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos lleva a la santificación? La palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es importante estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, para que su palabra se haga carne en nosotros. Versículo 23. ¿Quién me lo lee? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué está pidiendo? Que seamos uno en Cristo, ¿eh? Que si su palabra viene del Padre y nosotros se hace carne en nosotros, entonces podemos hacernos unidad en el Hijo y en el Padre. El último versículo 26, ¿quién me lo lee? Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aún lo haré de conocer. ¿A través de quién? De la palabra. De la palabra. Y de la gran comisión, ir y compartir la palabra a toda criatura.
Aún lo voy a dar a conocer. Ya lo dio a conocer, sí, pero aún falta mucho. Y eso habla del proyecto de evangelismo, ¿no? Que hasta la fecha actúa en nuestras vidas. Capítulo 18, y aquí empiezan los problemas. Arresto de Jesús. Laura, por favor. Adelante. Buenos días. Hagamos una oración. Padre hermoso, hermoso Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor hermoso, gracias que nos permite estar aquí en este lugar para estudiar tu palabra. Señor, siempre hemos dicho que nos declaramos aprendices de tu palabra y tú eres el gran maestro. Te rogamos que tú nos guíes a la verdad, que tú nos muestres, que sigamos, Señor, que se nos siga revelando tu palabra, Señor, para aprender de ella, para entenderla, Señor, para vivirla, sobre todo también eso, para vivirla, Señor, experimentarla en cada uno de nosotros. Y te damos muchas, muchas gracias porque a ti te place revelarnos aquí en este lugar tu bendita palabra. Señor, te bendecimos siempre a ti, siempre, siempre te bendecimos y siempre nos sentimos honrados de que seas nuestro papá y nosotros nos sentimos tus hijos amados, con lo cual podemos tener protección, guianza, provisión. Así es que gracias, Papá Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, por quienes están aquí, quienes nos escuchan a través del Facebook y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Capítulo 18. Venimos de escuchar esta oración que está incluida en 26 versos en el capítulo 17, donde nuestro Señor Jesucristo ora por sus discípulos, ora por Él mismo, ora por sus discípulos y ora por los que habrán de creer, y esos somos nosotros, ¿no? Y justo cuando Él termina de orar, habiendo dicho esto, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. De dos en dos, por favor. ¿Empiezas por el primero? Sí. Dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la corte romana y varios alguaciles de los principales sacerdotes. Judas 18:3. Sí. ¿Sí? Ya, perdón. Y varios de los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Ana, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta.
Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Anás interroga a Jesús, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Te tocó leer, Beto? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a terminar hasta el 24, entonces otra vez empezamos, pastor. Sí. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta los que han oído. A los que han oído. A los que han oído, a que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, he hablado mal. Sí, Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atando a Caifás, el sumo sacerdote. Gracias. Hasta aquí estudiaremos hoy estas 4 porciones. La primera titulada Arresto de Jesús, la siguiente Jesús ante el sumo sacerdote, después Pedro en el patio de Anás y Anás interroga a Jesús. Entonces dice el verso 18, 1 del 18. Después de decir esta oración que hicimos referencia, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo Cedrón. Y el arroyo Cedrón es una cañada u hondanada entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Allí fue a ese lugar, porque allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. ¿Saben cómo se llama ese huerto? El huerto de Getsemaní, ¿verdad? Vamos a leerlo. Está en Marcos 14:32, un poquito antes. Marcos 14:32 al 34. 32 a 34 dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y bueno, esto nos deja saber que este hecho del arresto de Jesús está descrito en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelistas coinciden con este hecho, y cada uno de ellos lo relata. Y, por ejemplo, si seguimos en Marcos, quienes lo tengan abierto, verán que después de esta oración, o sea, esta hermosa y larga oración que vimos en el capítulo 17, la hizo justamente en el huerto de Getsemaní, porque enseguida también describe el arresto de Jesús. Marcos lo describe también. En Juan no describía exactamente dónde, bueno, salvo ahí decir en el arroyo del Cedrón, pero ahora complementemos que estaba en el huerto, justo en el huerto de Getsemaní. Y aparte Marcos describe esas palabras, porque el Señor, antes de ir a orar, Él les dijo, como yo diciéndoles a ustedes: ¿saben qué? Estoy muy triste, estoy muy triste, muy triste hasta la muerte. O sea, me siento, no solo sé que voy a morir, sino siento que ya por dentro me estoy muriendo hasta la muerte. Y comenzó a entristecerse. Bueno, ya estaba entristecido y estaba angustiado, y les estaba comentando estas palabras.
Y aparte les dijo aquí, quédense por favor, Elcita, Clau, Carmen, todos, quédense conmigo y oren por favor, oren, acompáñenme a orar, ¿verdad? Esa fue lo que él les pidió que hicieran a todos ellos, mientras él iba además a orar. Dice 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y en aquel momento oraba también, Abba Padre, Abba Padre. Entonces, incluso dice después, Abba, todas las cosas son posibles para ti. Como lo que, digo, sabemos que Dios es omnipotente, ¿verdad? Omnipotente, que habla de la potencia, de la potestad, del que todo lo puede. Y él dijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti, eso también nosotros lo sabemos. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, Señor, si es posible, pasa de mí este trago amargo, este momento, pero bueno, no se haga lo que yo quiero. Y creo que es parte de la forma en la que nosotros hemos aprendido a orar. Cuando decimos, Señor, número uno, sé que tú eres omnipotente. Sé que nada es imposible, que todo es posible para ti, que creemos en lo imposible. Pero yo siempre presento delante de ti mi oración, mi petición. Pero bueno, como dijo Jesús, no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Entonces creo que hemos aprendido a orar de esa forma, ¿cierto? Es decir, siempre presento delante del Señor mi petición y ya quedará en tu decisión si la haces o no, ¿sí? Así está, porque lo aprendo de aquí del Maestro Jesús cuando Él mismo lo hizo. Él mismo oró que si era posible las cosas fueran diferentes o pasara de ese trago de Él, pero que no se hiciera como Él quería, sino que se hiciera la voluntad del Padre, ¿verdad? Cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad. Yo quiero esto, más Padre, hágase tu voluntad, tu voluntad. ¿Será eso válido, pastor? Sí, al final de cuentas, Él sabe en qué momento puede. Exacto. Y nosotros hacerlo de esa manera, ¿verdad? Como cuando vamos a orar por un enfermo que quizá ante nuestros ojos también es un enfermo terminal, por edad, por lo avanzado del problema, por la avanzada en la condición, en fin, y nosotros orando, sánalo, levántalo. A lo mejor nuestra lógica diría, oye, pues también usa tu lógica, estás viendo, los médicos han dicho enfermo terminal, las condiciones, la edad, y tú orando que lo levante y lo vuelva un jovencito, ¿verdad? Entonces decimos, Señor, pues mi oración será pedirte que lo sanes, que lo levantes, pero bueno, que se haga tu voluntad, ¿sí? Que se haga siempre, siempre, siempre tu voluntad, por encima de cualquier... ¿Qué tal que el Señor sí quiere levantarlo, no? O sea, ¿qué tal que el Señor sí dice, no es su tiempo, yo solo esperaba que alguien viniera a orar por él, lo levantara, y bueno, siempre creo que de nosotros debe salir siempre la petición, pero siempre cerrarla con, como el maestro nos enseña, más no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿verdad? Que se haga tu voluntad. Amén. Y bueno, lo digo también porque me pareció muy interesante, muy bueno. Le agradezco a Dios que el sábado nos habló a través del pastor Luis, ¿verdad? Nos habló a través de él para tratar incluso con nosotros nuestra fe o tratar nuestra incredulidad, ¿verdad? Para crecer, porque me parece que el Señor... Yo decía, Señor, gracias porque quieres llevarnos a otro nivel de fe, pero luego siento que me corrigió el Señor y me dijo, no, quiero llevarlos al nivel correcto. No es que voy a ir de pasito en pasito y te voy a ir llevando ahí, ¿no? Te voy a entretener en la vida por los diferentes estadios de la fe, ¿no? Decir, no, te voy a llevar al nivel correcto. Y entonces me impresionó y dije, gracias, sí, no me vas a llevar a otro, sino al nivel correcto. Y creo que el Señor nos quiere llevar a todos al nivel correcto, ¿verdad? Porque me parece que es, a lo mejor en un petit comité después podremos tratar esos temas de la fe, ¿verdad? Donde podemos poner delante, comentar algunas situaciones donde nosotros mismos nos frenamos porque nuestra condición nos dice que no, pero el Señor nos dice, déjamelo a mí. Y luego a la hora de creer es estar viendo las cosas, ¿verdad? Así es que, bueno, eso me ha gustado, que el Señor quiere, porque nos ama y porque nos discipula y porque quiere llevarnos
a algo más. Amén. Y entonces, pues él les pidió, me regreso al 18, a 18:1, donde estaban allí en el huerto de Getsemaní y donde el Señor había dicho, mi alma está muy triste. Él cita, ¿me lees el verso 2, por favor? También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido ahí a menudo con sus discípulos. Exacto, dice que muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos y Jesús, uno de sus discípulos, estaba con él allí. Ese era un lugar, fíjense, ese era un lugar de intimidad, porque él podía andar por muchos lugares y multitudes le seguían, pero al huerto solo iba con sus discípulos, porque tenía un lugar de intimidad, un lugar donde Jesús lo había elegido y él los llevaba y allí solamente iba con sus discípulos, porque allí oraba. Y entonces el lugar de intimidad es como esa oración cuando dijo, mas tú, cerrada tu puerta, ve y ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. Entonces siempre tenemos un lugar de intimidad. ¿Ven? Entonces Él en ese lugar de intimidad allí llevaba a sus discípulos y Judas estuvo en ese lugar de intimidad muchas veces. Sin embargo, el mismo Judas, sabiendo eso, ¿dónde nos vas a entregar a ese hombre? Vengan, yo sé, porque él tiene un lugar de intimidad donde nos lleva a pocos. Allí está. Y entonces Judas les llevó a ese lugar de intimidad para entregarlo. Allí llevó. El verso 3, por favor, Sebastián. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Así que Judas llegó con esa tropa de soldados, con guardianes del templo, ¿sí? Guardianes del templo, soldados. Quiere decir que entonces, porque las primeras veces cuando los fariseos querían prender a Jesús, solamente mandaban a guardianes del templo. Quiere decir, no tenían autoridad legal, estaban bajo el dominio romano y no tenían autoridad legal, solo mandaban a los guardianes del templo, como si aquí tuviéramos guardianes, ¿no? Y los mandábamos a prender a Jesús, pero esta vez ya tenían, ya estaba una tropa de soldados romanos y con algunos guardianes del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes, es decir, por los judíos y por los fariseos. Estos estaban armados, también llevaban lámparas porque era de noche y antorchas. Y las veces anteriores, insisto, que querían solamente iban estos guardianes del templo, pero no iban hombres armados y esta vez sí iban. Y bueno, los versos 4 al 7, por favor, Irma. Sí. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Y respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Aquí está algo muy interesante y muy grande a la vez, ¿verdad? Porque Jesús es el que sale al encuentro de ellos, o sea, sale a ciertos pasos, él llega a ciertos pasos de donde ellos están y dice, pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó. Yo creo que el Señor ha permitido que nosotros no sepamos todo lo que nos va a pasar, ¿verdad? Porque también es una forma, creo que, de protegernos, ¿no? Y me hace recordar algo que les contaré. Hace muchos años, una muy amiga de mi mamá y vecina nuestra, su hija sufrió un accidente automovilístico y finalmente murió. Pero yo recuerdo que mientras estaba el proceso de que la hija Marta, estaba hospitalizada, la señora, Lupita se llama, le decía a mi mamá y le decía a varias personas, y yo lo supe lo que iba a pasar, porque fuimos a no sé qué lugar y me leyeron las cartas y entonces allí me dijeron que mi hija iba a tener un accidente, yo lo supe. Y desde entonces viví con una angustia espantosa,
porque yo lo supe. Y entonces, lo recuerdo porque dije, qué tremendo es eso, ¿no? Saber las cosas catastróficas que van a pasar y estar viviendo con eso. Para empezar, ella pudo haber orado, ¿verdad? Y dicho, Señor, por favor, líbrala de eso. Pero para empezar, el Señor nos libra de que nosotros sepamos cosas anticipadas, ¿sí? Si acaso nos revela algo en sueños, siempre será para orar, interceder y el Señor, como Moisés nos enseñó, el Señor puede cambiar su parecer, ¿verdad? Entonces, si lo sabemos es para orar y para interceder. Pero bueno, aquí a Jesús le deja saber, como dice en la Escritura, y como él sabía todo lo que había de pasar, lo que había de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Y ellos le contestaron, a Jesús Nazareno. Y él les dijo, ¿cómo dijo? Yo soy, ¿verdad? Yo soy. Ahí lo vuelve a confirmar, él es el gran yo soy. Y dice, yo soy. Y dice, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Estaba Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, la palabra simple del yo soy, la expresión del gran yo soy, hizo que ellos, ¿qué les pasara? La impresión de lo que habrán sentido, ¿verdad? En el ambiente, en el aire, que se hicieron para atrás y todos se cayeron. Todos fueron al piso ante el gran yo soy. Pero el Señor seguramente los vio, los dejó un momento y luego volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos repitieron, a Jesús de Nazaret, a Jesús de Nazaret. Es decir, la impresión, la presencia del gran yo soy hizo que ellos cayeran al suelo. Y luego el verso 8, Seferino, por favor. Sí. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos, ¿quiénes eran estos? Dejen que estos se vayan. Es decir, Jesús mismo pidió que sus discípulos se fueran de él. También en esto hubo un propósito. Recordemos que la labor de los discípulos era ser libres. ¿Para qué? Para esparcir el mensaje, ¿verdad? Para compartir el mensaje. Y lo digo porque muchas veces creo que, quizás hasta yo lo he dicho, como si criticara a los discípulos, ¿no? Claro, lo dejaron, hasta el gallo cantó y Pedro se fue, ¿y dónde estaba, no? Decir, oye, hubo un propósito y el Señor lo está diciendo. Él mismo dijo, déjenlos que se vayan, no detengan a ninguno, porque pudieron haber detenido a varios, ¿sí? Pero Él dijo, déjenlos que se vayan, porque hubo un propósito en que ellos se quedaran libres. ¿Amén? Bueno, el verso 9, Humberto, por favor. Para que cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Correcto. Esto sucedió para que se cumpliese lo que Jesús mismo había dicho. Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Y esto también lo habíamos leído en el verso 6:39. 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Amén? Entonces, bueno, en eso había también un propósito. Y el cita, ¿me lees el versos 10 y 11, por favor? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, le cortó la oreja derecha a Malco, que era criado del sumo sacerdote. Y miren, el detalle de aquí también es que el médico Lucas, en el Evangelio de Lucas, que también describe este hecho del arresto de Jesús, Lucas describe también ese hecho. Lucas lo describe muy sorprendido. ¿Por qué creen que Lucas lo describe muy sorprendido?
porque Lucas era ¿qué? Era médico, ¿verdad? Y entonces conociendo los procesos y cuántos días tarda en que si pega, si vuelven a haber conductos de circulación y se cicatriza y se da, él lo describe también muy sorprendido de qué fue lo que pasó con esa oreja derecha de Malco, que fue milagrosamente pegada, ¿no? Entonces Jesús le dijo a Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar, le habló con firmeza. ¡Ey! ¿Qué haces? Vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no he de beberlo? Si el Padre me da a vivir este momento, ¿acaso no he de vivirlo? Le habla de esa forma a Pedro. Y entonces, bueno, pues copa o trago amargo es un símbolo de sufrimiento, como lo que leímos. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible, pasa de mí este trago amargo, que son símbolos de sufrimiento. Y me hace recordar a quienes preguntan, ¿por qué a mí este sufrimiento, Señor? ¿Por qué a mí? Yo digo que si lo permitió también a su propio Hijo, igual es para nosotros porque también somos sus hijos, ¿amén? También somos sus hijos. Entonces el Señor, así como a Jesús, a nosotros. Y recordemos una cita que puede ayudarnos, por lo menos para saberlo. Esa cita dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Eso está en el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Y esta cita sirve también mucho, con frecuencia la mencionamos en tanatología, porque la gente, que no nada más vinimos a ser felices, a ser felices, a ser felices. Y entonces la Escritura dice, no, el Señor nunca dijo eso. Qué bueno que lo busquemos, ser feliz, porque aparte es una tendencia, es una pulsión de vida, el buscar el bien y la felicidad. Pero el Señor también dijo, muchas son las aflicciones del justo, muchas, ¿verdad? Es decir, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo, pero de todas ellas les librará Jehová. Así es que cuando mencionamos esta es no solo como, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí este sufrimiento? ¿Por qué solo a mí? Decir, también a ella, escucha a ella, escucha a ella, escucha a ella, ¿no? Por eso me parece que es tan importante el trabajo que se hace de grupo en tanatología, porque pueden escuchar que no solo a mí me está pasando, ¿no? A ella también le pasó, a él también le pasó, a él le ha pasado. Y además cómo lo ha resuelto, y en todos esos casos siempre hablan de, pues, la ayuda de Dios. ¿Cómo me ayudó Dios? Y se comprueba esto, porque de todas ellas me librará Jehová. Amén. Sirva eso para comentarlo. Y luego pasamos a la siguiente porción, cuando en el verso 12 al 14, Carmelita, por favor. Entonces la compañía de soldados que según los alguaciles de los judíos vendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Gracias. Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo ataron con ataduras. ¿De qué tipo? No sé, pero lo llevaron atado. Y luego lo llevaron primero a la casa de Anás. Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que mejor era para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. ¿Recuerdan que lo dijo? Y vamos a leerlo, está aquí en Juan 11, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Sí? Esto dice, no lo dijo por sí mismo, sino lo dijo porque era el sumo sacerdote aquel año y profetizó que Jesús había de morir por la nación y por el mundo entero, ¿verdad? Sí, entonces esto lo había dicho
por esa razón. Entonces, bueno, después versos 15 y 16, allá atrás, Juanita, por favor. No, Clau. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Bueno, pues Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. ¿Cuál otro discípulo? Ahorita vemos. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa, porque era conocido del sumo sacerdote. Pero Pedro se quedó afuera, a la puerta. Por esto el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera para que dejara entrar a Pedro, porque lo conocían. ¿Quién era el otro discípulo? Era Juan. Juan. Sí, el mismo Juan que está escribiendo. El mismo. Solo que me llama la atención como varias veces se esconde en la escritura, ¿verdad? Se esconde en la escritura, incluso lo vamos a ver al final, cuando Juan dice, y ese discípulo es el que escribe todos estos hechos. Ese discípulo, ¿verdad? Hay otra porción donde dice, y estaba el discípulo al que el Señor amaba, y estaba el discípulo recostado sobre el costado del Señor. Pero él dice, el discípulo al que el Señor amaba. Qué hermoso decir, ¿saben quién era ese? Pues yo, el que el Señor amaba, ¿verdad? Así es de que yo también soy la discípula que el Señor ama. Y tú eres el discípulo y la discípula que el Señor ama. ¿Amén? Y entonces, bueno, pues Juan salió a decirle a la portera que lo dejara pasar. Y que lo dejara pasar, que háblale, ¿no? Y entonces, en ese momento, el verso 17, ahora sí, Juanita. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo, no lo soy. Y estaban en el pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Gracias. 17. La portera, cuando Juan salió a decirle que le abriera, la portera voltea a ver a Pedro y le dice, ¡Ey! ¿No eres tú de los discípulos de este hombre? Entonces cuando lo confronta directamente, él se asusta y contesta, no lo soy. Digo, Pedro quería estar allí, pero necesitaba negarlo para no ser arrestado también, ¿cierto? ¿Cierto? Necesitaba negarlo para no ser arrestado también, y te tenía miedo. Y luego dice el 18, como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también se acercó y estaba también calentándose allí y con miedo de, no sé si estaba tapado con algo por el frío y tapado para no ser visto, ¿verdad? Pero estaba ahí viviendo ese momento con miedo. Y luego vamos al versos 19 a 21, Carmelita, por favor. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Así contestó con esa firmeza. ¿Por qué me preguntas a mí? Entonces este hombre, sumo sacerdote, comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos. Hey, ¿quiénes son tus discípulos? ¿Y qué les enseñas? A ver, dime. Entonces les dijo, yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pues pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben los que he dicho. Bueno, al ser sumo sacerdote
ya desde antes conspiraba a arrestarlo, ¿cierto? Ya desde antes aspiraba a arrestarlo, porque aparte era parte del Sanedrín, el Sanedrín era ese grupo. Dice, y ya teniéndolo enfrente, se le ocurrió hacerle esa pregunta, ¿sí? Se le ocurrió, ¿de qué le hablaré? A ver, ¿quiénes son tus discípulos? ¿Y de qué les enseñabas? ¿No? Oye, lo querían perseguir desde antes y ya teniéndolo ahí, esa fue la pregunta que se le ocurrió hacerle. Sin embargo, esta respuesta firme y el tono firme que Jesús empleó no le gustó y no les gustó, porque dice el verso 22, dice, cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada, lo golpeó de manera inmediata al contestar y le dijo, ¿así le contestas al sumo sacerdote? Y lo golpeó, así dice el verso 22, pero Jesús le respondió, el verso 23, Humberto, por favor. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces le dijo, si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido, qué es lo que dije malo. Y si lo he dicho, y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Esa fue una expresión, una pregunta que expresaba un poco de también, oye, ¿por qué me pegas? Una expresión de enojo y de defensa. Y dicho esto, el sumo sacerdote no tuvo más preguntas. No había argumentos, ¿verdad? Y entonces lo que hizo es, bueno, pues, ¿qué dice el verso 24? Léanmelo todos juntos, por favor. Anás, entonces, lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, sin argumentos, y lo envió así. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, te damos gracias porque podemos estudiar esta porción de las Escrituras, Señor, de esos momentos difíciles que nuestro Señor Jesucristo vivió cuando fue arrestado, cuando fue traicionado y todo lo que Él estaba gestando en sus emociones y en Él. Señor, gracias que nos permites saberlo. Gracias que nos permites vivirlo, entenderlo y entender que en todo, siempre tú has tenido un propósito. Señor, que ese sacrificio siempre siga cumpliendo un propósito en nuestras vidas, sabiéndonos amados, hijos tuyos, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo nos ha amado de tal manera que dio Él por sí mismo también su propia vida por amor a nosotros. Gracias por el amor tan grande con que tú nos has amado. Y aquí empieza ese tiempo de describir todos los dolores detallados de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito, gracias Jesús por ese amor tan grande. Eso es lo que te podemos decir y darte este aplauso que es para ti, Señor. La gloria y la honra. Amén. Amén. Muy bien, ¿algún comentario? Comentaba ahorita que la importancia de trabajar en equipo, por ejemplo, en el caso de tanatología, y pensando en la descripción de cómo aprenden a nuestro Señor, el diablo acecha cuando está solo. Y Jesús se los dice, ¿no? En el 20 dice, yo públicamente he hablado al mundo, o sea, siempre he estado en público, y me aprendiste cuando no había gente. Y así nos puede llegar a pasar. El no congregarnos es ahí cuando tienes oportunidad. El apartarnos. Sí, muy bien. Como las manadas de animales se apartan. Cuando el diablo va sobre el débil o el que se aparta de la manada, ¿no? Entonces, apartarse de la palabra, de la vid verdadera, ¿no? Muy bien. Fíjense, por ejemplo, ¿en dónde decía Laura que estaba? ¿En qué parte? En el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Ahí los llevó después de la oración, los lleva a ese lugar. Era donde nos describiste, donde clamó al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Donde tenía la intimidad con el Padre, pero lleva a todos sus discípulos, excepto a
Judas, ¿verdad? Porque Judas le había dicho, haz lo que tengas que hacer. Y Judas estaba tramando eso. Y él va al lugar de su refugio. Y Getsemaní significa prensa de los olivos, o sea, donde el aceite escurría, donde estaba la presencia de Dios, ¿verdad? O podríamos decir donde empezaba a ser prensada la esencia de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que era la unción que él traía. Ahí va a ser probada en todos sus aspectos. Ahora, me gustó mucho que nos aclara, dice, él salió, cuando ve la turba venir, él sale al encuentro. No esperó que lo detuvieran. Cualquiera de nosotros en un momento determinado dijo, pues deja que vengan por mí. Dígale que no estoy. O pudo haber salido corriendo por otro lado, ¿no? El huerto debía haber sido grande, ¿no? Él sale porque él dice que él puso su vida, él la pone. Lo vamos a ver más adelante cuando él es interrogado, dice, por Pilato, dice, no, tú no me la quitas, yo la pongo. Yo pongo mi vida. Si yo quiero, la pongo. Entonces, él está entregándose. ¿Qué sucede con esa turba? Ahora sí vienen los militares, ¿verdad? Los alguaciles. Y viene dentro de esos aquel hombre que se llama Malco. ¿Quién era ese personaje que aparece muy enfrente? Porque debió haber estado enfrente. Venía la turba, los soldados, pero él estaba enfrente, ¿verdad? Cuando le quitan la espada, cuando le quitan la oreja. Al siervo del sumo sacerdote. Entonces era Malco era un consejero, dice, su nombre significa consejero, del sumo sacerdote, de Caifás. Imagínense, el consejero de Caifás está presente ahí, viendo cómo lo detiene. ¿Quién lo mandó? El mismo Caifás, ¿verdad? Lo mandó para que lo detuviera. Entonces, ¿a quién le hace el milagro? Al siervo de Caifás. Y luego es llevado a Caifás. Si ni siquiera entendió eso, ¿ah? O sea, estaban cegados por la ira. ¿Qué hace el diablo, no? Ciega al hombre, no le permite ver el beneficio que acaba de ser. Por eso nos decía Laura que Lucas, que era doctor, lo aclara específicamente, dentro de los 4 evangelios lo aclara, porque él mismo se sorprende, ¿no? Porque Caifás, su siervo, no va y le dice, mira lo que me pasó. Si fue el chismoso, vaya, el que iba a ir con el chisme, qué es lo que sucedía. ¿Por qué no Caifás reaccionó? Porque el diablo ciega, ¿eh? El pecado te ciega. Es como cuando un joven le dice, no te conviene esa muchacha, o al revés. No, es que yo me quiero casar y me quiero casar. No te conviene. Es un hombre casado, andas con un hombre casado, es que me ama. Entonces, ciega el pecado, ¿no? Está totalmente cegado. Así le está pasando en ese momento. Pareciera que Jesús le está dando una oportunidad a Caifás. Arrepiéntete, mira lo que está pasando. No la aprovechó. Ricardo, Sí. yo también veo que ahí Jesús nos ayuda a componer nuestros errores, porque ahí fue un error de Pedro. ¿De quién? De Pedro, ¿En qué momento? cuando le quitó la oreja. Bueno, sí. Pero ¿lo hizo qué? Por naturaleza, ¿no? Sí, porque él era muy arrojado, ¿no? Entonces vio que iban en paz, ¿no? Entonces ahí Muy también Jesús nos muestra que nos ayuda a cubrir ciertos errores, porque ahí fue un error de Pedro. Fíjate, muy bien, Juanita. ¿Qué hubiera pasado si Caifás llega con la oreja, sin oreja, ¿va? O la oreja en la mano? ¿A quién? A Pedro. ¿Ahí lo liberó? ¿Le dio libertad? Dijo, ya, ahí muere, tranquilos. Y entonces, una palomita para Juanita. Entonces, lo libera, ¿ah? ¿Por qué? Porque él dijo, este asunto es mío, es del rey. Y como rey él tenía que dar la vida. Ninguno, si no hubieran detenido a Pedro, lo hubieran matado. Entonces hubiera sido alguien igual. Y este era el asunto del rey. El rey de los judíos. ¿Ah?
Bueno, ¿qué más vemos? Cuando retroceden, ¿cuál la palabra que él mismo se describe? ¿A quién buscáis? A Jesús en Nazaret. Yo soy, ¿verdad? Y nos dijo Laura, incluso retrocedió como si estuviera en ese momento. Yo soy. Cuando tú conoces al gran yo soy, es el Padre eterno, ¿eh? ¿Por qué no usó otra expresión? Aquí estoy. Digan, ¿qué les puedo servir? Pues les dijo, yo soy Dios. Yo soy. Porque escribió el nombre del Dios mismo, ¿eh? Por eso al describir el nombre de Dios, retrocedieron y cayeron. Ahora, ¿eso no los impidió para que lo reconocieran? 3 veces les dijo, yo soy, en la tercera se cayó. ¿Por qué no lo reconocieron? Yo soy. Vuelve a preguntar, ¿a quién buscas? Yo soy. Ya se los dije. Yo soy. Aquí estoy. ¿Qué era lo que era más importante? ¿Cumplir la misión de hombre o el reconocimiento de Dios en su vida? El de hombre, porque si no morían no íbamos a ser salvos. Pero ellos, ¿quién de ellos se arrepintió? No, pues ellos. Era una turba, ¿no? ¿Quién de ellos dijo, no, verdaderamente este era el Hijo de Dios, como lo dijo el soldado al final? ¿Por qué no lo reconocieron? Porque a veces la vida nos lleva en un mundo de ambición, de economía, de trabajo, de esto, nos comercializa tanto que nos olvidamos de que eso no es tan importante. Hay cosas más importantes. Sí es importante trabajar, sí es importante ser, pero hay cosas más importantes. El reconocer a Jesús en nuestras vidas y servirle a Él. Eso es lo esencial. Ellos no lo entendieron. Ellos querían cumplir su objetivo como hombres, pero se olvidaron del objetivo principal, el Espíritu. ¿Cuántos serían los que irían? Tal vez 20, tal vez 30. Ni uno de ellos dijo, me arrepiento. Lo que sentí cuando me caí, me arrepiento. Por eso a veces cuando nos caemos o cuando sentimos un toque, no es cómo nos caemos, es sino cómo nos levantamos. ¿Qué viene en nuestra mente? ¿Qué cambia en nuestra mente? Porque ellos se cayeron y no cambió nada, ¿o sí? ¿Cuántas veces hemos visto que viene el Espíritu Santo y toca a alguien y se cae, pero no cambia su vida? Sigue igual. Parece que no pasó nada. O que de momento sí sentimos, pero luego no pasa nada. Nuestro objetivo en la vida es otro. Es lo que nosotros queremos. Por eso nos llevó Laura a explicar, si es posible, pasa a mí esta copa, pero hágase tu voluntad en mi vida. Porque a veces oramos y no hay respuesta. ¿Qué dice la Escritura? Porque no oramos conforme a la voluntad del Padre. Entonces, para que nuestras oraciones tengan efecto, tenemos que conocer la voluntad del Padre. Para que, entonces sí, todo lo que pidamos, como lo hacía Jesús, es conforme a su voluntad. No conforme a la mía. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Para qué vino Jesús? Para ser el Cordero. Pero en un momento determinado, como hombre, dijo, no quisiera pasar esta copa, que fuera diferente, porque voy a sufrir. Pero bueno, Él salió, hecho estaba, consumado es. Vámonos, lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer ya. ¿Qué más vemos? ¿Por qué la sirvienta no delató a Juan, nada más a Pedro? ¿Mandé? No lo delató al otro siervo, el que entró a Pedro. Bueno, aquí hay un punto muy importante. Ese discípulo secreto. ¿Quién? Dice, probablemente pudo haber sido Juan. Pero hay dos discípulos secretos que tenían mucha relación con el sumo sacerdote, que era José de Arimatea y era el otro, que fue en la noche, ¿cómo se llama? Nicodemo. Que eran los que tenían una relación estrecha con el sumo sacerdote.
cuando Jesús está en la cruz, ¿quién va a ver a Pilatos? Que era el discípulo secreto, José de Arimatea. Entonces, vámonos al capítulo 11. Pero Perdón. Jesús a él no lo contaba entre los 12 a Arimatea. Pero era discípulo secreto. Era alguien que tenía una relación muy estrecha con las autoridades. No sé si Juan tenía la relación tan fuerte, porque Juan andaba con Jesús. Ese no era discípulo secreto, era Juan. ¿Verdad? El discípulo secreto había dos. Nicodemo, que fue en la noche, dijo, sabemos que lo que tú haces es del Señor. Vámonos a Juan 19, 38. ¿Quién me lo lee? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿podría haber sido también él, ese discípulo secreto? Porque Juan no era abierto. A Juan lo hubieran detenido en ese momento, ¿no? Por ser su discípulo. ¿Por qué no lo detuvieron? Como a Pedro. Pedro hasta lo negó. Bueno, Pedro entró por medio de este discípulo secreto. De ese discípulo secreto. Entonces, los que llevaban la relación, Nicodemo o al discípulo secreto. Arimatea. O sea, de Arimatea. ¿Quién le ordena? Fíjense qué autoridad tenía este discípulo que le ordena a la portera que lo deje entrar a Pedro. Entonces fue Nicodemo. Pudo haber sido Nicodemo, ¿verdad? Que tenía autoridad sobre ellos. Juan, ¿cuál era su trabajo de Juan? Era pescador, ¿o no? ¿Tendría la relación tan fuerte para decirle a la portera, déjalo entrar? Probablemente pudo haber sido Nicodemo, ¿no? Que era secreto. Dice que por miedo a los judíos, ¿verdad? No era abierto. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Bueno, regresemos al 18. Ese Caifás, nos explicó Laura, es el que había dado que muriese uno solo, ¿verdad? Cuando estaban negociando qué es lo que estaba pasando, el Sanedrín dice, oye, es que este Jesús, toda la gente lo sigue, está haciendo muchas señales, muchos milagros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál era el temor de los principales judíos? Porque Jesús... Era que interviniera Roma, ¿no? Que se levantara alguien que no fuera de ellos y que Roma viniera a aplacar a todo el mundo, porque sintiera una rebelión, todo el mundo estaba yendo. Acuérdense que había 5,000 hombres, más otro tanto serían 15,000 personas. Entonces la gente estaba alborotada por las maravillas que hacía Jesús. Entonces ellos tienen miedo de que Roma venga y los acabe, ¿verdad? Estaban bajo el yugo romano. Entonces Caifás es el que dice, bueno, es mejor que lo matemos a él, que muera una sola persona, a que vengan todos y nos acaben. ¿Le tenían miedo a los romanos? ¿Sí? Pues ese Caifás va a juzgar a Jesús. Le toca, sería el tiempo del sacerdote en ese entonces, ¿verdad, Laura? Era su año. Él puede juzgarlo a Caifás. Primero él se lo llevan, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hace él? Lo regresa. ¿A quién? A su yerno, ¿ah? A Anás. ¿Cómo? Primero lo llevan a Anás, perdón. Sí,
y él lo lleva a Caifás, a su yerno, porque él había dicho eso. Por otra parte, Pedro niega a Jesús. ¿Por qué Pedro niega a Jesús? Tenía miedo. Uno puede criticarlo, ¿ah? Ajá, Pero porque ahí, Pero en ese momento, quién sabe cómo actuaría uno. Ahora, a lo mejor ni íbamos. a lo mejor ni íbamos. Yo no sé por Ahora, con los que estaba ahí como en la fogata, o sea, tratando de tener calor, eran alguaciles, eran Gente guardias importante, de ¿no? sacerdotes. Sí, o sea que finalmente podían aprender. Lo iban a aprender. Sí. Pero ¿por qué se mete Pedro ahí? Porque él Para estar de cerca. era valiente, era un hombre que no le interesaba nada. Él quería estar junto a Jesús. ¿Qué carácter tenía Pedro para meterse ahí? O sea, ¿qué intenciones tenía? Pues a lo mejor la intención era de acabar con ellos para que no hiciera nada a Jesús, porque lo quería. O lo veamos de otro punto de vista. ¿Qué sentía Pedro sin Jesús a su lado? O también Sentía solo. miedo. O sea, estaba solo. Su maestro estaba detenido. Quisiera estar cerca de él. ¿O no? Anhelaba estar cerca de él. Por eso cuando Jesús al final le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Nada más a él se lo dice 3 veces. Porque él sabía que Pedro tenía un gran amor por su maestro, por Jesús. No podía estar lejos. Como si fuera una madre, que a su hijo lo acaban de detener, está en la cárcel, quisiera estar adentro, ¿eh? Con él, cerca de él, pegado a él. Ese era el corazón que Pedro tenía. O sea, de los discípulos del círculo íntimo era Pedro, Juan y Jacob. Pero el que tenía un fuego por la presencia era él. Juan ardía su corazón y era un hombre amoroso, ¿eh? Pero Pedro anhelaba estar con él. Sacó la espada, le quitó la oreja, se metió a donde no podía meterse. Ahora, ese discípulo secreto, yo creo que lo vio desde afuera queriendo entrar y sintió lo mismo que él, ¿verdad? Aquí está. Yo sí estoy cerca del maestro, déjalo entrar. Pero cuando le hacen la pregunta, ¿qué dijo? No soy. Porque tenía miedo de que lo apresaran. Tenía miedo. Era el único discípulo que abiertamente había andado con él, que había dejado las redes. Y ahí estaba metido en el calabozo también. Pero en un momento determinado lo negó. Y esto nos habla de nuestro corazón, ¿eh? Que no nos creamos que el que cree estar firme cuide de no caer. Uno puede juzgar a Pedro, pero uno puede caer. Nos habla de la debilidad humana. Somos débiles realmente, pero anhelamos estar con el Señor. Pero cuide de no caer, ¿verdad? Ahora, Jesús sabía que lo iba a negar 3 veces. Ya lo había visto. Ya sabía. Bueno, ¿qué más vemos? ¿Algún otro comentario? Lo que decía, yo públicamente he hablado al mundo, no nada más a ustedes, ¿ah? ¿Por qué dice al mundo? Si en ese entonces era una región, ¿no será para nuestro tiempo? Ahorita sí, el Evangelio está alrededor del mundo. Bueno, en mi opinión, yo creo que dijo a todo el mundo porque ya les había hablado a los judíos, por los judíos había empezado el Evangelio, pero también ya les había hablado a los gentiles. Entonces, dijo aquí es todo el mundo. ¿Y para nuestro tiempo? No, ¿Se cumple ahorita? sí, claro. Él ha hablado a todo el mundo. Sí. Y dice, siempre he enseñado en las sinagogas, o en las iglesias, o en los templos, donde se reúnen todos los judíos y nada he ocultado. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho.
¿cuál era la pregunta que le hicieron los sumos sacerdotes? Dice, versículo 19, ¿me lo lees? Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y él les respondió. ¿Qué? Antes de ser cristiano, te preguntabas, ¿cuál es esa doctrina? O cuando tú compartes, ¿qué te dicen? ¿Cuál es esa doctrina? ¿Ya me quieres lavar el cerebro? Dice, abiertamente se ha hablado la palabra de Dios. Yo he hablado. ¿Cuándo es cuando Él habla abiertamente? Cuando tú les lees la palabra, ¿o no? O sea, Él habla abiertamente. Y entonces dice, ¿por qué me preguntas? Si te la he dicho abiertamente. Está en la televisión, está en las redes sociales, en todos lados. Laura acaba de salir a través del mundo, su predicación, abiertamente. ¿Por qué me juzgas? ¿Alguien tiene por qué juzgarte? ¿O por qué te pueden criticar? ¿O por qué pueden venir por ti? Pues es abierto. Por eso hay que hablar palabra de la Biblia, no del hombre, sino la palabra de la Biblia. ¿Qué es lo que nos cambia realmente? ¿Qué es lo que nos purifica? ¿Qué es lo que nos lleva a la vida eterna? ¿Te fijas que todo está en la palabra? No fue el toque de la presentación del Señor, y yo soy, porque se levantaron y siguieron igual. No fueron los milagros, hacía grandes milagros. Eso no cambió el mundo. Lo que cambió el mundo fue su palabra. Yo he hablado abiertamente al mundo entero. ¿Por qué me juzgas? La palabra es la clave. Por eso dice, yo enseñaba en las iglesias y en los templos. La palabra, la palabra. Lo demás es complemento, pero la clave está en la palabra. Bueno, ¿qué más? ¿Terminamos? Que le dan una bofetada y él no se amedrenta ni tiene autolástima, al contrario, reclama. A veces nos pasan situaciones, podríamos decir, vergonzosas. Ay, pobre de mí. Es que no es... Fíjate, a Jesús le dio una bofetada sin merecerla. Y dijo, ¿por qué me golpeas? Si he hablado mal, dilo, ¿o no? Si he hecho algo mal, dilo. ¿Cuándo es cuando alguien te puede dar una bofetada? Hablando espiritualmente. ¿Una blasfemia? Cuando ya no haces las tradiciones que comúnmente hacen. Cuando alguien habla mal de ti, es porque pues, dime que he hecho mal o no. Si me he portado mal contigo, pues ven y dímelo. No andes hablando y me andes dando bofetadas que no son. O cuando confrontas a alguien, ¿no? Espiritualmente, a una amistad, a alguien y la confrontas, dice, ¿qué te pasa? ¿Quién eres? ¿No? Dime qué he hecho mal. Cuando tú compartes el Evangelio, lo único que quieres, por ejemplo, hablemos de tanatología, ¿qué es lo único que quieres? Es que la gente se sane sus heridas, ¿no? O llevarlos a la paz de Cristo, a que dejen sus cargas en Cristo, que entiendan que Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Y uno no puede hacer nada. Y cuando hablan mal de ese grupo, es que ahí se nos sirve. A mí no me ayudó, a mí no. ¿Es una bofetada? Pues lo estoy haciendo abiertamente, es para tu bien. Dime qué mal he hecho. Dime qué mal te hago. No, es que eres un mentiroso. Y eso. Pues dime qué. O sea, lo único que quiero es darte un servicio. Como contestarle a los que te caíste y todo lo recibiste, nada más te levantaste y te fuiste otra vez. Pues dime qué mal he hecho, ¿no? O sea, es una bofetada que le dan a Cristo. Dice, ¿por qué lo haces? O sea, ahí sí como que dice, sí, dime a dónde estoy mal, nada más. No me des bofetadas. Ahora, ¿por qué se la dio? Por la manera en cómo le respondió, porque le dice, así le respondes al sumo sacerdote
Pero pues yo creo que no lo estaba contestando mal, como dice Pablo, ¿cómo van a defender, ¿no?, la verdad de lo que creen, esa esperanza, con mansedumbre y con conocimiento de la palabra? Él estaba contestando lo que le estaban preguntando y con mansedumbre. Ahora, ¿quién es el que le da la bofetada? ¿Te fijas cómo hay gente que siempre quiere pasarse de listo y quedar bien con la gente? ¿Con los jefes? Un metiche. O sea, él no tenía nada que ver con eso. Fue como lo que hizo Pedro de defender a su maestro, lo que hizo él de defender al Señor. Exactamente, ¿no? Pero sin razón, porque no estaba hablando mal. O sea, no había dicho algo que ofendiera. Que ofendiera. Y Pedro tenía razón. Pedro sí tenía razón, llevaba a su maestro, ¿no? Pero este es el metiche que echa a perder la vida de los demás, ¿verdad? Queriéndose, es el que quiere confabularse con la otra persona. Cuidado con los metiches. Cuando alguien trae un problema y le habla a otro y el otro dice, sí, son iguales, yo los conozco. Entonces, es el metiche. El tercero ahí se mete. Y entonces, ¿qué sucede con Jesús? Lo atan. Ahora, ¿cómo le quedaría esa mano después de que resucitó ese hombre, que vio la gloria de Dios? Yo creo que la traía con un guante escondido para todos lados. Terrible, ¿no? Algo que nunca debió haber hecho. Pero aquí yo ya no entendí, pastor, ¿por qué el suegro lo manda con Caifás? O sea, ya sé que es el sumo sacerdote, pero entonces, ¿por qué desde un principio no fue llevado a Caifás? ¿Por qué primero con el suegro? Yo creo que tenía la autoridad, ¿eh? De Ananías era más... Anán, perdón. ¿no? Como sumo sacerdote emérito, El viejo. el viejo. Pero realmente, Él había sido en sumo ese sacerdote, ¿no? Sí, Ah, sumo exacto. sacerdote. Que pero era, en ese momento Caifás era Era el, parece que el bueno. era por respeto. pero el otro era el viejo, ¿no? El sabio. El sabio. el sabio. Y luego lo llevan con Caifás porque él dijo mejor que muera una persona, ¿no? Él había dado el consejo, no todos, que muera una sola persona. Ahora, atan a Jesús, atado a Jesús. ¿Te puedes imaginar ese acto? Lo atan al Rey de Reyes y al Dios Todopoderoso. Y él no se desató. ¿Se pudo haber desatado? Sí, claro. Porque sabía su proceso, ¿verdad? Que iba a ser como un cordero, llevado al matadero. Traigan a este cordero, tráiganlo para acá. Como cuando van a matar un cordero para un sacrificio, ¿no? Lo jalan. Él va atado. Él lleva su vida. A esto he venido. Y aquí una pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos atado a Jesús nosotros? ¿Qué? Ante una situación, un problema, un algo. Lo puedo llegar a atar. Lo queremos atar, ¿verdad? Y hacer nuestra voluntad. Ya hago lo que yo quiero con él. Por eso la oración que comentaba Laura es muy importante. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Porque tenemos que llegar a ese compromiso y a ese nivel. Orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando veo a una persona que pues ya es anciano y está en un estado terminal, ¿a qué vamos? ¿Cómo debemos de orar? Para su salvación, conforme a su voluntad. Entonces tenemos que ir primero al huerto a pedirle dirección a Dios de cuál es su voluntad por lo que voy a ir. Y entonces oraremos conforme a su voluntad. Si su voluntad es que se haga un milagro, entonces oraré por un milagro de sanidad, o si no, por su paz espiritual, ¿verdad? Pero es el nivel que tenemos que llegar. Podemos orar con milagro. Bueno, no, es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, orar, por ejemplo, que sane. Pero Señor, tu voluntad. Sí, pero lo más importante es el nivel que nos decía Laura. El nivel que tenemos que llegar para saber exactamente por qué vamos a orar, ¿verdad?
A lo mejor es para reconciliación con la familia, para pedir perdón, no sé, es diferente, ¿no? O para que se salve la O para que se salve la familia. O sea, ese es el nivel que nosotros tenemos que encontrar. No hacer lo que nosotros querramos, sino lo que Dios quiere que hagamos. ¿Verdad? haga su voluntad. Entonces, ¿aquí terminamos? ¿Quién le toca mañana? María, Ándale, vienen cosas interesantes. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, a pensar en tu voluntad, a caminar bajo tu voluntad, Señor. Espíritu Santo, llévanos a esa intimidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.